Mamá Entitled exige que tenga un bebé para que ella lo adopte y asegure a su novio. ¿Y si tu propia madre te viera solo como un útero ambulante para salvar su relación que se desmorona? Mi nombre es Isabella y tengo 19 años. Isabella siempre había conocido a su madre, Victoria, como una mujer que vivía para el reflector, construyendo una imagen de sofisticación impecable que atraía miradas donde quiera que iba. Victoria estaba en sus últimos 40, con pómulos afilados realzados por los mejores retoques cosméticos que el dinero podía comprar, y un guardarropa que gritaba lujo sin esfuerzo aparente. Había construido su vida alrededor de las apariencias, organizaba cenas extravagantes, publicaba fotos meticulosamente curadas en redes sociales y salía con hombres que realzaban su estatus como si fueran accesorios. Su última conquista era Carlos, un emprendedor encantador 10 años menor que ella, con una mandíbula marcada y una pasión por los deportes de aventura que lo hacían parecer eternamente joven. Se habían conocido en una de las galas de alta sociedad de Victoria, donde ella lo deslumbró con relatos de sus viajes glamorosos y su gusto impecable. Desde afuera, su relación parecía un cuento de hadas. Victoria paseaba a Carlos por su círculo de amigos, presumiendo de su exitosa startup tecnológica y de cómo la hacía sentir viva de nuevo después del divorcio de años atrás con el padre de Isabella. Pero Isabella, que vivía bajo el mismo techo en su amplia casa suburbana a las afueras de Los Ángeles, veía las grietas formándose. Carlos había empezado a soltar indirectas sutiles sobre querer sentar cabeza, mencionando cómo sus amigos estaban formando familias y cómo él imaginaba un futuro con niños corriendo por el jardín. Les mostraba videos de sus sobrinos, con los ojos iluminados por un anhelo genuino. Victoria, sin embargo, las descartaba con risas, cambiando el tema a sus próximas vacaciones o a un bolso de diseñador nuevo que tenía en la mira. Isabella navegaba su propio mundo, siendo estudiante de primer año en un colegio comunitario local, estudiando diseño gráfico, con sueños de lanzar algún día su propio negocio freelance. Trabajaba medio tiempo en una cafetería para ahorrar y mudarse, cansada de la presión constante de su madre para que luciera el papel en fotos familiares o asistiera a eventos como su versión mini. Isabella había heredado el cabello oscuro y los rasgos impactantes de su madre, pero prefería jeans y sudaderas antes que los elegantes vestidos que Victoria insistía en comprarle. Su relación siempre había sido tensa. Victoria trataba a Isabella más como un proyecto que como una hija, criticando sus elecciones y empujándola hacia caminos que encajaran con la imagen pulida de la familia. Una tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte tiñendo de dorado el césped bien cuidado, Isabella regresó a casa después de un turno largo. La casa olía a las velas de lavanda características de Victoria y música jazz suave sonaba desde los altavoces de la sala. Carlos estaba fuera esa noche, en una reunión de negocios, lo que dejó a Victoria sola, con sus pensamientos, y aparentemente con un plan. Isabella se quitó los zapatos en el vestíbulo, con los pies doloridos por horas de pie, y se dirigió a la cocina por un snack. Fue entonces cuando apareció Victoria, con el maquillaje impecable, incluso en casa, sosteniendo una copa de vino tinto que giraba distraídamente. La conversación empezó inocente, con Victoria preguntando por el día de Isabella, pero rápidamente derivó a terreno desconocido. Habló de Carlos con una mezcla de adoración y frustración, notando cómo él había sido más insistente últimamente en construir un legado juntos. Isabella escuchó cortésmente, mordiendo una manzana, asumiendo que era solo otra sesión de quejas sobre problemas de pareja. Pero entonces, el tono de Victoria cambió, volviéndose más calculado, sus ojos clavados en los de Isabella con una intensidad que hizo que la joven se detuviera a mitad de mordida. Victoria expuso su dilema a su edad. El embarazo no era una opción que quisiera perseguir. Los riesgos, el desgaste físico, la interrupción a su figura cuidadosamente mantenida, todo era demasiado. Las agencias de subrogación eran caras e impersonales, y los procesos de adopción se alargaban eternamente, sin garantía de un recién nacido que pudiera pasar como suyo. Carlos explicó, necesitaba algo tangible para comprometerse por completo, para verla como la pareja perfecta que podía darle la familia que anhelaba.
Y ahí entraba Isabella. Victoria lo planteó como si fuera la solución más lógica del mundo. Ana Isabella podía quedar embarazada rápidamente, quizás con un donante discreto o incluso alguien casual, y llevar el bebé a término. Victoria cubriría todos los gastos, facturas médicas, cuidados prenatales, incluso un pago G, enero SO, por las molestias de Isabella. Una vez que naciera el bebé, Victoria lo adoptaría, presentándolo a Carlos como su propio milagro, quizás alegando que un tratamiento de fertilidad privado había funcionado. Al fin, Isabella sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras su madre pintaba este cuadro, enfatizando cómo ayudaría a la familia y aseguraría su futuro. Victoria habló de los beneficios. El bebé ataría a Carlos a ella, asegurando que no se fuera con una mujer más joven que pudiera darle hijos naturalmente. Isabella quedaría libre después, con dinero para empezar su independencia, y todos ganarían. La entitlement en la voz de Victoria era palpable, como si fuera un favor simple, como prestar un vestido o cubrir un turno en el trabajo. Descartaba cualquier impacto emocional, insistiendo en que las mujeres jóvenes se recuperaban rápido y que Isabella le debía por años de apoyo. Para cuando Victoria terminó, la copa de vino estaba vacía y miró a Isabella expectante, como esperando gratitud por una idea tan brillante. Isabella se excusó, retirándose a su habitación arriba, donde se sentó en la cama mirando la pared. La casa, antes símbolo de estabilidad, ahora se sentía como una jaula. El sueño la evadió esa noche, sus pensamientos girando en incredulidad y una creciente determinación. Poco sabía que este era solo el comienzo de la persecución implacable de Victoria. En los días siguientes al enfrentamiento en la cocina, Isabella intentó distanciarse de la absurdidad de la propuesta de su madre, enterrándose en tareas universitarias y turnos extras. En la cafetería, no confió en nadie al principio, la vergüenza y el shock demasiado crudos para expresarlos. Miguel notó su distracción durante sus citas de estudio, pero ella lo atribuyó al estrés de los exámenes. El ambiente en casa se volvió tenso, con Victoria actuando como si nada hubiera pasado, aún presumiendo de su relación con Carlos en cenas elaboradas donde reía un poco demasiado fuerte ante sus chistes, con la mano posesivamente en su brazo. Pero bajo la superficie, la obsesión de Victoria se pudría. Comenzó a dejar pistas sutiles por la casa en folletos de clínicas de fertilidad metidos en revistas, artículos sobre subrogadas jóvenes impresos y dejados en la encimera de la cocina. Isabella los encontraba intrusivos, como acusaciones silenciosas de que fallaba en su deber como hija. Carlos, ajeno a las corrientes subterráneas, seguía soñando con la paternidad, una vez incluso mostrándole a Isabella una foto de un diseño de nursery que le gustaba, su entusiasmo alimentando sin querer el fuego de Victoria. El punto de quiebre llegó un fin de semana por la tarde, cuando Isabella regresó de correr, empapada en sudor y buscando alivio en una ducha. Victoria la esperaba en la sala, con su laptop abierta en la mesa de centro, rodeada de anuncios impresos de servicios de subrogación. Había estado navegando en línea, contactando agencias a espaldas de Isabella, preguntando por costos y plazos. Cuando Isabella entró, Victoria lanzó un nuevo discurso, su voz cargada de frustración, porque su hija aún no había cedido. La acusó de egoísta, afirmando que las hijas de verdad harían cualquier cosa por la felicidad de su madre, especialmente cuando se trataba de preservar la unidad familiar. Victoria enmarcó el rechazo como una reacción dramática exagerada, insistiendo en que el plan era infalible y que la juventud de Isabella la hacía la candidata ideal sin consecuencias duraderas, solo una inconveniencia temporal por recompensas de por vida. La sorpresa inicial de Isabella dio paso a la ira, un fuego que se encendió dentro de ella como nunca antes hacia su madre. Señaló los horrores éticos, el engaño a Carlos, la explotación de su cuerpo, las posibles cicatrices psicológicas para todos, incluido el niño, pero Victoria las desechó, su entitlement cegándola ante el pantano moral. Habló de sus propios sacrificios, criar a Isabella sola, financiar su educación y como esto era una devolución,
una forma de que Isabella contribuyera al legado familiar. La discusión escaló en la mente de Isabella, aunque no se cruzaron más palabras más allá de la narración de sus pensamientos. Vio a su madre no como una madre, sino como una manipuladora dispuesta a mercantilizar su propia sangre. Esa noche, Isabella tomó su decisión. Empacó una maleta con lo esencial, ropa, su laptop, algunos ahorros, y se escabulló mientras Victoria y Carlos estaban en una gala. Se refugió en el sofá de Miguel, abriéndose finalmente sobre la pesadilla. Miguel, horrorizado, la apoyó mientras bloqueaba el número de Victoria y comenzaba a investigar sus derechos legales. La noticia se extendió por amigos mutuos, y pronto la fachada perfecta de Victoria empezó a desmoronarse. Carlos, al descubrir los anuncios de subrogación y unir las pistas, confrontó a Victoria. La revelación de sus maquinaciones destruyó su confianza. Terminó la relación, citando su deshonestidad como la gota que derramó el vaso. Se mudó, dejando a Victoria sola en la casa vacía que resonaba. Isabella, ahora viviendo en un pequeño apartamento financiado por su trabajo y préstamos estudiantiles, se enfocó en sanar. Cambió su carrera a psicología, atraída por entender dinámicas familiares disfuncionales. Pasaron meses, y los intentos de reconciliación de Victoria, por correos y conocidos mutuos, cayeron en oídos sordos. Eventualmente buscó terapia, dándose cuenta de que su obsesión por las apariencias le había costado todo. Isabella prosperó, construyendo una vida a su manera, libre del peso de las expectativas de su madre. Al final, la experiencia forjó a Isabella en una mujer más fuerte, una que valoraba la autenticidad por encima de la ilusión. Miraba atrás no con amargura, sino con lástima por la madre entitled que había exigido lo imposible. Y el bebé, que nunca fue, quedó como un inquietante pasaría así, un recordatorio de que algunos lazos, una vez rotos, nunca podían repararse.